Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con esta semana. Vamos a ver el tema de productividad con IA en diferentes ámbitos. Hoy vamos a comenzar con la productividad académica con IA. Primero preguntémonos cómo se puede usar la IA para la productividad. Como tal, la inteligencia artificial se puede usar como una herramienta de apoyo al aprendizaje y nos puede ayudar para poder aprender más rápido, para organizarnos mejor, para investigar con eficiencia o producir distintos materiales académicos de calidad. Entonces, la IA, aparte de que tiene estas ventajas de crear, de que podemos utilizarlas, tenemos que saber en qué enfocarla. Y si nosotros nos vamos al ámbito académico, pues realmente nos ayuda bastante. Veamos. ¿De qué nos sirve? Para empezar, aunque sí sabemos que puede ser muy útil, pero tenemos que saber en qué cosas usarla y para qué usarla. Para empezar, el aprendizaje rápido. Esto nos acorta bastante esta brecha de aprendizaje. Por ejemplo, es muy diferente cuando una persona está aprendiendo en un video de YouTube. Entonces, ¿qué desventajas puede haber aquí? Digamos que hay un punto en específico que no quedó muy claro. Entonces, ¿cómo yo pregunto? ¿Cómo sigo esa continuidad de aprendizaje sobre una duda? Entonces, al momento de utilizar la IA, lo que se puede hacer es tener esta interacción directa sobre un tema en específico al que yo no entendí y puedo rebuscar en ese punto lo que yo quiera. Puedo decir, explícame esto más detalladamente o por qué pasa esto y por qué es así, de dónde sale esto. Dame una fuente para poder decir en dónde se basa esto. Entonces, la parte de que uno tiene un aprendizaje más rápido es que esta brecha de dudas que suele haber cuando nosotros estamos leyendo un libro y hay cosas que no nos quedan claras y que no se solucionan, tal vez con una pregunta en concreto en Internet, la IA lo resuelve muy rápido y eso nos ahorra tiempo, porque les voy a dar una, en parte, experiencia personal que a veces cuando no existía o no estaban ya estas guías generativas, pues la búsqueda en internet era de horas a veces. Entonces uno tenía que estar buscando hasta una hora entera una página que me resolviera una duda en específico y era una duda muy rebuscada, porque a veces en los libros te dan un tema y te explican el flujo de ese tema cuando estamos hablando de matemáticas, por ejemplo. Ok, pero ¿y si yo tengo, por qué se hizo eso? Si yo tengo esa duda, yo iba, buscaba videos de YouTube que no resolvían el mismo problema, sino que eran otro tipo de problemas. Pero para saber si resolvía mi duda, tenía que a veces verme hasta un video 15 minutos enteros que no me resolvía nada, sino que era un ejercicio diferente. Y esto era después buscar en foros y los foros a veces eran bien ineficientes porque uno tenía que loguearse, a veces te respondían, a veces no, entonces era estar buscando y buscando y buscando. Esta es una enorme ayuda con la IA porque es una pregunta directa y es un ejercicio en específico y ya te da una guía. Muy bien, ¿qué otro punto? La parte de investigación y fuentes confiables. Para empezar, al momento de investigar, la IA ahorra bastante tiempo. Nos puede llegar a ahorrar algo que antes hacíamos en 3 horas, lo podemos acortar y hacer en 1 hora y va a tener la misma calidad. Si sabemos usarla, claramente. Entonces, al momento de tener fuentes confiables también es otro punto. Algo que es complicado con las guías es de dónde sacan su contenido. Ciertamente siempre se basan en contenido que está en la web, pero es diferente, ya que nos lo dan directamente. Hay guías
especializadas en que nos dan con todo y fuentes, e incluso nos buscan páginas en las que nos dan más de la información y eso nutre más nuestra investigación. Hay IAs que son específicas también que ayudan bastante para esta parte, como Perplexity se basa bastante en esto de que nos puede dar una buena investigación con fuentes confiables. ¿Qué otro punto está? También tenemos la organización de tiempo y de tareas. Vamos a ver cómo hay aplicaciones que integraron IAs en su funcionamiento y que esto, pues, cuando uno suele ser una persona que tiene muchas cosas en su agenda y queremos empezar a implementar esta parte tecnológica en nuestro día a día, funciona bastante, porque estamos hablando de que resumimos una lista de tareas que hacer y ya la tenemos en digital. Nos puede ayudar a organizarnos, a hacer categorías en algo digital. Y hoy, de hecho, vamos a ver una aplicación que es muy buena para la parte organizativa, que utiliza una IA muy eficiente. Y eso ya es parte extra de si a ustedes les interesa esa parte de utilizar aplicaciones así, que pueden usarse tanto para la parte académica como para la parte personal. Y también la IA al momento de escribir nos mejora mucho la redacción y también nos puede ayudar a hacer evaluaciones. Em, Muy bien, al momento de redactar texto, creo que hay muchas carreras universitarias que están enfocadas en la parte de lingüística y que ciertamente la redacción de texto es algo complicado. A veces nos piden redactar informes, por ejemplo, y al momento de hacer una introducción, pues a mí me pasó muchas veces que las conclusiones estaban mal redactadas. Y es que a veces a uno nunca le enseñan a redactar si no está en esa área. O a veces simplemente a uno no le enseñan a redactar y ya simplemente uno pone en palabras lo que entendió. Entonces, la IA nos ayuda mucho, ya que aparte de que nos corrige este tipo de errores, también nos puede ayudar a evaluar qué nos hace falta y qué necesitamos corregir en esos textos, qué sugerencias nos puede hacer para hacer nuestro trabajo aún mejor. Entonces, viendo todas estas cosas en las que nos puede ayudar, aparte, ¿por qué la podemos usar? Para empezar, nos ahorra tiempo, que es lo principal. En nuestro día a día ya vemos lo importante que es el tiempo y es la frase típica de que el tiempo vale oro. Entonces, reducir horas de nuestro tiempo podemos, que en lugar de pasar redactando un informe, que es ya la parte más de carpintería, por decirlo así, escribir algo, cuando nosotros ya hicimos todo el trabajo de investigación y lo que nos queda es darle esa forma, que a veces es lo que más tarda, nos puede quitar horas de tiempo. Aumenta nuestra comprensión, como decíamos, podemos llegar a, dependiendo de cómo la utilicemos, podemos llegar a profundizar muy bien en un tema y llegar a entenderlo de raíz. Puede fomentar la autonomía, que esta es una parte muy esencial, de hecho, para las personas que son autodidactas. La IA viene a ser una herramienta muy poderosa. Y por último, mejora la calidad del trabajo académico, que está entrenada con ciertas reglas que se deben hacer o los mejores trabajos. Entonces, es muy fácil poder guiarnos en cierto estándar. Muy bien, entonces, visto esto, vamos a hacer algunas actividades prácticas para cómo podemos utilizar la IA cuando se trata de el ámbito académico. Muy bien. Para empezar, una de las guías más eficientes en el ámbito académico es ChatGPT, la verdad. Entonces, ChatGPT, vamos a estar utilizando ChatGPT y Perplexity. Vamos a comenzar viendo las diferentes herramientas que tiene ChatGPT. Primero, fijémonos en que tiene una parte de voz, un dictado de voz.
y tiene una parte de agregar archivos. Aquí nos muestra que podemos agregar fotos y archivos. La parte de crear imágenes ya la hicimos. Esta parte de pensar e investigación a fondo y estudiar y aprende es una de las herramientas que hace ChatGPT una IA por excelencia en el ámbito académico, ya que dependiendo de cómo nosotros le hablemos y especifiquemos nuestro modelo de aprendizaje, nos lo va a dar. Por ejemplo, también tiene la parte de Canvas, pero esas creo que nos, nos la van a limitar un poco porque es de paga. Muy bien, entonces, vamos a hacer, en este caso, una investigación sobre un tema. Tenemos varias opciones. Digamos que yo preparé aquí un archivo, que es algo, a ver, aquí preparé un archivo, que es un tema que explica ciertos compuertas lógicas, son temas de lógica matemática. Entonces, yo, pues, digamos que bueno, no tengo un docente a la par que me lo explique, entonces quiero ver cómo me lo resume ChatGPT. Entonces, vámonos a ir acá y vamos a agarrar el archivo y vamos a subirlo. Este es un detalle importante. Recordemos que como no estamos usando la versión de paga de ChatGPT, vamos a tener un límite. Y cuando estamos subiendo archivos, nuestro chat se va a terminar tal vez a los 3 prompts. Entonces, solo vamos a tener 3 oportunidades de preguntarles cosas, porque ya luego nos va a decir que gastamos nuestras oportunidades y vamos a tener que iniciar otro nuevo chat y ya no nos va a permitir ni subir archivos ni subir imágenes hasta que se cumpla como unas 24 horas. Entonces, es importante saber qué vamos a subir y qué le vamos a preguntar. Como este te prueba y lo único que yo necesito saber es explícame qué hay, explícame el contenido del documento. Y aquí es donde yo voy a implementar la parte de cómo aprendo yo, qué se me hace más fácil, cómo lo veo más fácil. Hay personas, por ejemplo, que aprenden mucho más sencillo cuando se trata de puntos importantes. Entonces, resúmeme esto en puntos importantes. Hay otras personas que aprenden mejor cuando se les da una explicación más profunda y con un flujo de detalles, o sea, mucha más explicación. Y hay otras personas que aprenden más con ejemplos. Y todo eso yo se lo puedo especificar a ChatGPT. Por ejemplo, explícame el contenido del documento. Dime de qué trata y bueno, y resalta los puntos importantes. Dame la definición de cada término complejo y dame ejemplos de la vida real aplicados a lo que está en el documento. Entonces, ok, entonces aquí ya me está explicando. Por ejemplo, me dice, el documento es una guía teórica que se centra en cómo funcionan los circuitos lógicos, que son la base del hardware en computadoras, teléfonos y dispositivos electrónicos. El documento se divide en 5 partes: operaciones lógicas, introducción a circuitos con puertas lógicas, y luego viene y toma cada uno de estos temas y me va dividiendo esto. Por ejemplo, el concepto son operaciones matemáticas que trabajan con valores binarios. Y me da el ejemplo, un valor binario puede ser 0 y 1. Entonces acá viene y me da una demostración de las operaciones principales. El operador es AND, me demuestra el símbolo, me da una descripción y me da un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, solo da una si ambas entradas son 1. Por ejemplo, un ascensor solo arranca si la puerta está cerrada y se presiona el botón.
con OR, que es una lámpara se enciende si cualquiera de los dos interruptores se activa. Y luego me va disminuyendo cada punto. Me toca la parte de introducción a circuitos lógicos. Y ok, entonces yo ya tengo mi resumen del PDF, pero yo no entendí muy bien las compuertas, por ejemplo. No entendí esto. Entonces yo vengo y puedo copiar acá. Y aquí es donde yo puedo ya reducir esa curva de aprendizaje y hacer preguntas más específicas. Explícame paso a paso cómo funciona la compuerta AND, qué es y para qué se usa. Entonces, recordemos que ChatGPT funciona a memoria. Entonces, si yo le estoy haciendo una pregunta en base al documento, la pregunta me la va a responder con este contexto, teniendo el documento. Entonces, viene acá y ya me dijo, te explico paso a paso cómo funciona. Luego me da una explicación, me utiliza una ecuación matemática y luego me da ejemplos. Entonces, me explica el símbolo de la expresión, cómo se representa. Entonces, de esta manera yo puedo poco a poco profundizar más en el tema y profundizar en dudas. Claro que es un tema un poco complejo, entonces la manera más inicial de empezar sería como de algo de cero. Igual, ChatGPT puede crearme esto. Ahora, me dice acá, investiga a fondo. Ok, obtén un informe detallado, que esta es una manera diferente de dictarle a ChatGPT que me explique algo. Por ejemplo, em, explícame la fórmula cuadrática, qué es, para qué se usa y dame ejemplos. Ok, entonces aquí me hice una pregunta y creo que después de eso ya no voy a tener intentos. Entonces se va a tardar un poco. Entonces, aquí usamos la opción de investigación a fondo. Entonces va a tardar un poco más. Mientras tanto, vamos a ver dónde está. Ok, hay varias opciones. Por ejemplo, tenemos la opción de, vamos a ver, acá. Tenemos la opción de ver nuestra cuenta e ir a configuración. Aquí en configuración, nosotros vamos a ver diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos que podemos editar el idioma y que tenemos diferentes tonos de voz. Vamos a ver si se puede reproducir acá. Esto es para cuando estamos utilizando la voz de ChatGPT. Entonces, creo que no se va a reproducir, pero pueden ir a curiosearlo ustedes de que nosotros podemos definir un tipo de voz. Entonces, eso va a depender. Ok, esto va a depender de cómo nosotros queremos modificar nuestro asistente. O sea, puede ser la voz de una mujer, puede ser la voz de un hombre. Entonces, estas configuraciones las podemos hacer. Yo la voy a dejar aquí. Tenemos la parte de notificaciones. Bueno, esta es la personalización. Aquí nosotros vamos a entrenar a ChatGPT a la manera en la que más nos guste. Por ejemplo, una personalidad. Aquí le estamos diciendo a ChatGPT cómo queremos nosotros que nos trate. Por ejemplo, una personalidad crítica y sarcástica, que sea robótica, que sea más eficiente y directa, que sea receptiva, o sea, que tenga una personalidad más considerada y solidaria, o que sea más entusiasta, o la predeterminada, que es alegre y adaptable. Y cuando decimos adaptable, que eso va a depender de lo que nosotros le digamos. Entonces, esta es una de las opciones.
También podemos nosotros decirle cómo queremos que sea. Si queremos que sea un tono más serio, formal y profesional, si sea charlatán, y aquí nos dan más opciones. Por ejemplo, vemos que puede ser más alentador. Nos dice incluso generación Z, que es como una moda más moderna de hablar, que son, por decirlo así, términos de los jóvenes de ahora. Entonces podemos utilizar esas opciones, podemos modificarlo a la personalidad que nosotros querramos. Y luego podemos hablar de nosotros, cómo queremos que nos llame ChatGPT, si queremos que nos diga un nombre en específico o por defecto no nos diga nada. Muy bien, vamos a ver esta parte de los chats. Podemos archivar chats, podemos eliminar los chats y exportarlos todos. La parte de aplicaciones, bueno, son aplicaciones que utilizan ChatGPT. Entonces, más adelante, cuando estemos viendo Canvas, vamos a ver cómo podemos usar la IA con Canvas. También hay una parte de control parental, ya que esto puede usarse como para cuando un niño está utilizando una IA. Entonces, también es algo con lo que se debe tener cuidado. ChatGPT tiene estas partes y la parte de la cuenta. Entonces, estas son como algunas curiosidades de ChatGPT y acá nos está todavía generando. Mientras tanto, hace la investigación. Vamos a hacer un nuevo chat y vamos a ver otra opción. Cuando nosotros somos autodidactas, por ejemplo, y yo quiero armar un plan, entonces, en lugar de ahorrar media hora o una hora pensando en cómo voy a armar un plan de aprendizaje para un tema nuevo, porque yo tengo decidido que en este año voy a aprender 3 idiomas y uno de esos idiomas es ruso, por ejemplo, o portugués puede ser. ¿Qué puedo hacer? Decir a ChatGPT, hazme un plan de un año para aprender ruso desde nivel 0 y puedo especificarle todos los días de lunes, los días, los días lunes a viernes, 2 horas al día tengo disponible. Los días lunes a viernes, 2 horas al día. Entonces aquí yo le voy a ya especificar qué es lo que quiero. Dame el contenido o temas por los que debo comenzar y anexa material de ayuda que exista en Internet. Y si existen herramientas interactivas digitales. Ok, entonces acá, si yo le doy este prompt, que es bastante simple, la verdad, entonces va a empezar a buscar. Mientras tanto busca, para avanzar un poco, vamos a irnos a Canvas. Muy bien, entonces, vemos que aquí me da un plan estructurado de un año para estudiar 2 días, todos los días de lunes a viernes, para aprender desde cero y cubrir todo lo que le pedí. Me dice que tengo 52 semanas. Días por semana, 5 de lunes a 20, o sea, 260 sesiones, 2 horas al día. Y me lo distribuyó en la primera hora de repaso del día anterior y otra hora para un tema nuevo y una práctica activa de 10 minutos. Entonces, me da a detalle herramientas y recursos recomendados, me da Duolingo, Membris, Zeropan, Babel y webs gratuitas y me da, aquí miren, me da un curso para ruso gratis y aquí yo puedo empezar a aprender.
Entonces, vemos la efectividad de que nos tire estas búsquedas de Internet que ya no necesitamos hacerlas nosotros. Entonces, hay parte que nosotros ignoramos y no sabemos dónde encontrar estas páginas. ChatGPT se asegura de que sean páginas confiables y gratis al mismo tiempo. Entonces, comienza esto. Me da aquí una opción. Me dice, si usas una app diaria, una web de apoyo y la práctica activa más el repaso, pues voy a aprender ruso dentro de un año. Me indica que de la semana 1 a la 2 voy a empezar con el alfabeto ruso, voy a empezar a ver recursos y una práctica para escribir el alfabeto, para leer palabras simples y reconocer. Entonces acá me tira un link y yo puedo empezar a ver el lenguaje. Por ejemplo, me tira el lenguaje alfabeto ruso, incluso lo puedo escuchar. Entonces, estas son una de las opciones que se puede hacer cuando uno es autodidacta y no simplemente en la parte del lenguaje. Podemos aprender un tema, ya sea de que podemos decirle aquí incluso, porque nos dio de semana 1 a 2, podemos decirle, dame lo que debo estudiar día a día, todos los días, y hazme el plan de 2 horas de cada día. Eso va a depender de qué tan específico lo hagamos nosotros. Muy bien, vamos a ver otra opción. También, no simplemente para eso, sino que también puedo buscar, vamos a ver, eso no ha terminado la investigación. Ok, vamos a usar Canvas. Muy bien. ¿Cómo podemos usar la Canva IA? Canva IA nos puede servir para cuando nos toque hacer presentaciones. Habíamos visto una manera de hacer presentaciones en PowerPoint desde ChatGPT, que por cierto, aquí lo que podemos hacer es detalla lo que debo estudiar día a día y descárgalo en un informe Word, en una página de Word. Va a tardar un poco, pero he notado dos respuestas. Y aquí me dice que ya tengo mi investigación de la fórmula cuadrática. Y ven que lo puedo acá. Ok, me dice, una idea completa de la fórmula cuadrática. Me explica qué es, me da una demostración. Esto es una demostración para ver que no simplemente sirve para algo como un texto o un tema investigativo. ChatGPT ayuda bastante en la parte matemática, ya que suele ser bastante exacto con fórmulas de este tipo. Por ejemplo, me explica cómo funciona. Me dice, para demostrarla, bueno, me da una demostración de la fórmula cuadrática. Luego me da ejemplos académicos resueltos. Por ejemplo, me dice, si A es 1 y tengo esto, entonces tengo que identificar primero quién es A, quién es B, quién es C. Y A es 1, B es -4, C es 3. Aplico la fórmula, me da el paso a paso de cada fórmula, me da un segundo ejemplo en donde me pone otro caso distinto. Me da aplicaciones en la vida real, por ejemplo. Esto se puede aplicar en proyectiles. Esto se puede aplicar en una optimización en economía. Entonces, este tipo de investigaciones y me saca citas, por ejemplo, funciones cuadráticas, principios de marketing, etcétera. Entonces, este tipo de investigaciones se pueden hacer mucho más elaboradas cuando nosotros queremos saber específicamente algo. En este caso, pues solo estamos viendo el concepto de qué es, para qué funciona. Pero si es realmente un trabajo académico, podemos indicarle que nos dé una estructura para empezar y de ahí nosotros comenzamos a investigar más. Muy bien. Entonces, aquí me da dos versiones, que generalmente esto lo hace como para ver qué preferimos más.
Entonces, vamos a ver esta. Una versión completa. Dame una versión completa. Muy bien. Entonces, utilicemos Canva IAS mientras ChatGPT me genera una portada, las instrucciones y las 52 semanas detalladas para cómo aprender ruso en un año. Entonces, tabla semanal. Ok, me está preguntando cómo lo quiero. Un calendario tabulado. Entonces le voy a decir un calendario tabulado. Entonces, vamos a ir acá. Canvas IA nos puede ayudar bastante a generar un documento o a diseñar o generar una imagen. Esto de generar una imagen nos puede servir bastante cuando estamos haciendo una campaña de marketing, por ejemplo. Lo vamos a ver mañana cuando nos enfoquemos en la parte laboral, cómo nos puede armar una campaña de marketing. Por ahora vamos a decirle que queremos hacer un documento. Entonces, aquí nos da diferentes plantillas, por decirlo así. Un blog sobre tendencias de moda, un poema, una reseña, un documento con guías sobre el trabajo remoto, un esquema o un blog, una anotación, una estrategia para campaña de marketing o un análisis de los cambios de preferencias alimentarias, un post, una hoja de ruta empresarial. Esto está bien enfocado a la parte laboral, pero por hoy vamos a agarrarnos esto. Un esquema para, bueno, un documento de guía sobre trabajo remoto. Entonces, vamos a utilizar esto. Escribir un documento con guías sobre el trabajo remoto. Entonces aquí me lo está generando. Vamos a ir aquí. Me vuelve a hacer una pregunta. Antes de generarlo, necesito solo dos detalles. ¿Quieres que aparezca tu nombre en la portada o lo dejo en blanco? ¿Prefieres el documento en español completamente o con algunos términos clave en ruso y español? Que sea en español sin mi nombre. Entonces aquí me está generando un archivo extenso de 60 a 70 páginas que se pueda imprimir y editar fácilmente. Y esto obviamente va a tardar un buen rato, pero es algo que nos tardaríamos probablemente unas 3 horas en hacer a mano. Y claro que es una estructura, no significa que lo podemos dejar así, es algo que podemos editar, pero es mucho más eficiente o más, nos agarra menos tiempo editar algo que hacerlo desde cero. Entonces, aquí ya me lo generó. Entonces, cuando veo el documento, entonces, semana 1, me dice el lunes tengo que estudiar alfabeto, aprender a leer y escribir, formar frases simples y puedo usar Duolingo y me da las herramientas que me dio el link en la página. El martes puedo practicar saludos y presentaciones y aprender a escribir esos saludos y presentaciones. El miércoles ver los números, días y meses. Luego pasamos a ver los sustantivos. La segunda semana me lo generó hasta, vamos a ver, el tiempo presente, una rutina diaria. Me generó hasta la semana 56, creo. Ok, mira, semana 52, conversaciones reales y opinión personal. Aquí ya estamos mejorando la fluidez y este es un plan que pues se puede usar perfectamente. Ya nos dio todas las herramientas, nos dio el plan, nos dio las herramientas y qué más que utilizar estos. Entonces, esta es una parte por la que la IA realmente nos ayuda demasiado y en este caso, acá vimos cómo generó un documento donde podíamos editar el prompt, ¿verdad? No era necesariamente hacerlo de un documento con guía sobre trabajo, pero el tema pues nos reduce a hacer una parte en donde también podríamos hacer
un currículum vitae, que eso lo podemos ver mañana. Entonces, esta es parte de cómo podemos utilizar la Canvas IA. También podemos hacer un post. Creo que acá también tiene cierto límite de intentos para generar. Y los chats recientes se me guardan en esta parte. Ahora, antes de terminar, sí me gustaría mostrarles esta herramienta que sirve bastante para productividad académica, que tiene su propia IA, Notion IA. Ok. Ustedes escriben acá Notion IA y se van al primer link, les va a aparecer esta página, que como tal vamos a continuar con nuestro correo ya logueado. Notion es una aplicación que sirve bastante para crear plantillas, no solo es académico, sino que también nos puede servir en la parte laboral cuando estamos trabajando en conjuntos. La podemos aplicar para cuando estamos haciendo un emprendimiento y tenemos un grupo de trabajo, o la podemos utilizar para cuando estamos siendo autodidactas o aprendiendo y tenemos este tipo de cursos, por ejemplo. Entonces estamos documentando todo eso o tenemos temas, lo podemos hacer todo digital. Entonces acá nos pregunta si estamos haciéndolo para un uso profesional, personal o educativo. En este caso vamos a irnos por lo educativo. Entonces aquí vamos a decirle que estamos usando Notion por nuestra cuenta. Vamos a decirle para qué cosas lo vamos a usar. Si lo vamos a usar para notas, para planes de lecciones, yo le voy a decir que voy a usarlo para planificar, para investigar, para gestionar clases, para planes de lecciones y para notas. Continuamos. Esto lo podemos omitir. En este caso me dice que podemos usar la parte de escritorio. Lo vamos a dejar acá. Y otra de las cosas es que Notion funciona con Google Calendar. Entonces podemos dejarlo, podemos omitirlo. Muy bien. Entonces nos da una plantilla. Aquí nos dice, consejos para empezar, haz clic en cualquier parte y empieza. Podemos usar una pleca para poder escribir comandos. Podemos modificar nuestro texto a nuestro gusto y podemos darle clic en los puntitos de cada parte, por ejemplo, en esta, para editarlo y ver las opciones. Notion es una herramienta bastante grande, compleja y potente, así que realmente tiene funciones de sobra que nos ayudan mucho, pero vámonos a lo que nosotros necesitaríamos. Por ejemplo, podemos venirnos acá, esta es la barra. Entonces, nos dio notas de clases, inicios de las clases, agenda del estudiante y planificador de trabajo y plan de lección. Vamos a irnos a las notas de clase. Entonces, aquí nos da ya una plantilla personalizada. Pero algo que también puedo hacer es venir y pedirle a la IA que hazme, aquí está, esta parte de acá. Podemos decirle, hazme un calendario de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. para agendar mis tareas y planes. Que tenga, bueno, vamos a dejarlo así. Podemos hacer más específico, pero eso depende de qué tanto nosotros conozcamos la herramienta de Notion. Pero por el momento podemos crear algo tan básico como que simplemente queremos hacer un calendario digital, lo podemos hacer así. Entonces aquí ya lo está creando la base de datos, va a elegir la fecha y hora, el tipo de estado, que estos son como propiedades que está agregando a la tabla para que nosotros seleccionemos. Y me dijo que ya se creó. Entonces si nos vamos acá, ya tenemos una tabla. ¿Y qué puedo hacer aquí? Evento. Ok, tengo un nuevo evento. Tengo un examen este día. Examen. Voy a poner la hora, que va a ser dentro de 4 días. Voy a poner el tipo. Puede ser tarea, plan o otro. Y un estado.
por hacer. Puedo agregar otro, que va a ser la tarea. Tarea 2. Entonces, ¿esta para cuándo? Va a estar para el domingo. De tipo, tarea por hacer en curso. Ok. Entonces, yo ya tengo una gestión de mi calendario con mis actividades, con mis tareas. Y esto, puedo venir acá. Vamos a ver. Vamos a cerrar el asistente de Notion, que está ahí. Puedo venir acá y puedo, aquí en esta parte, exportar. Entonces ya lo podemos descargar. Formato, le podemos poner un formato PDF y lo dejamos lo demás por defecto. Entonces exportamos esto y nosotros ya tenemos un calendario que podemos imprimir y si nos gusta, pues lo pegamos en el lugar. Aquí está. Entonces ya tenemos nuestro calendario con cada uno. Examen. Y esto tiene este dinamismo que el link nos lleva a la página de Notion, si lo estamos viendo. Pero también podemos simplemente hacer las tablas y imprimirlas, por ejemplo. Ok, esta es una de las IAs que sirven bastante para gestión académica, que es Notion. Ahí les voy a poner el link también en el Classroom. Ahora, vamos a ver cómo va nuestro Canvas. Listo, entonces, hoy conocimos lo que es Canvas AI para generar presentaciones. Mañana vamos a ver cómo podemos utilizarla más en la parte de marketing o generar logos o en la parte de emprendimiento. Conocimos Notion AI y las diferentes funciones que tiene ChatGPT. Entonces, si hasta ahora no hay dudas, nos quedamos hasta aquí y nos vemos mañana.